yo me presento, soy Guido Almería Friedrich, soy director de inversiones de Parque Austral, trabajando acá con nuestro equipo, con Lucía Grosso, con Tomás de Armas y todo el resto del equipo. Desarrollamos y presentamos a ustedes este producto de inversión, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Bueno, Real Estate hoy sigue siendo una alternativa importante para invertir, ¿no? Hoy quienes venimos del sistema financiero sabemos cómo están las cosas, pero si extendemos una línea histórica vamos a ver que siempre el real estate es una opción. Hay que ver con qué características y demás. Voy a hacer la presentación. Ustedes pueden ir realizando sus preguntas en la pestaña de Q&A, Question and Answers, o a través del chat. Y al final de la presentación vamos a responder todas las preguntas por ustedes realizadas. No obstante esto, terminada la presentación, vamos a enviarles información y, por supuesto, nuestros datos de contacto para evacuar cualquier tipo de duda en forma personal. Así que, bueno, avanzamos. Estamos hablando de un fideicomiso de administración privada con proceso constructivo, donde hay 3 activos involucrados. Office and Flex involucra el edificio insignia M3, un edificio del grupo de edificios de oficinas que tenemos dentro del Parque Austral. Edificios Flex 3 y 4 son 2 de nuestras naves industriales que ahora vamos a ver en imágenes, y la construcción de un nuevo edificio. Los 2 primeros son edificios ya construidos y funcionando, como voy a explicarles, que van a generar el flujo de renta inmediata, y el nuevo edificio aportará su rentabilidad a posterioridad de ser construido y comercializado. Vamos a hablar, siempre me gusta en las presentaciones darles algo de información para que ustedes puedan evaluar no solamente nuestro producto, sino que otros productos. Con lo cual, cuando evaluamos un producto de real estate, hay que tener ciertas variables bien analizadas para poder decidir bien. Bien, bueno, cuando hablamos entonces de real estate, tenemos que pensar en una de las cuestiones fundamentales, que es la ubicación. ¿Y por qué es importante la ubicación? Ya sea que invierta en un departamento, en una cochera, en un pozo, o en un producto de renta corriente como es este. La ubicación es lo que determina, una de las variables que determina la demanda de esos productos, es la ubicación. Así como la ubicación, tenemos que tener en cuenta el valor agregado que tiene cada producto, quién está detrás del proyecto. Todas estas variables tienen que ser analizadas cuando analizamos un producto de inversión en real estate. Vuelvo a repetir, una de ellas es la ubicación, porque si la ubicación es la adecuada, va a ser más demandado y en definitiva es el origen del pago de la renta. Estamos hablando del distrito de Pilar, el distrito más importante de la provincia de Buenos Aires, hoy con 400.000 habitantes, 500.000 durante los fines de semana, y con una tasa de crecimiento constante que además ha sido sostenida y se ha incrementado después del 2020 con el tema de la pandemia. Obviamente la gente ha migrado a los suburbios, no solamente en zona norte, sino en todos los alrededores de la capital federal, buscando una vida más sana, más abierta, con más aire, y eso implica que también empiecen a mudar sus actividades. Entonces, en Pilar estamos hablando de 200 barrios cerrados, tenemos toda la infraestructura necesaria en términos de colegios, universidades. Se han mudado una gran cantidad de empresas por la misma razón y desde ya hace mucho tiempo. El tema de la congestión, el microcentro, la concentración
juega totalmente en contra. Y no olvidemos que el distrito de Pilar ha incrementado su actividad monstruosamente y realmente hoy produce el 6% del Producto Bruto Provincial. Es un número muy importante, ¿no? Con sus 7 shoppings y todo el movimiento que tiene el distrito de Pilar. Vamos de lo macro a lo micro. Dentro de Pilar estamos hablando de nuestro Parque Austral, ubicado en el kilómetro 50 de Panamericana, dentro del campus de la Universidad Austral, es todo una sola cosa. El campus posee 100 hectáreas, de las cuales 26 son ocupadas por Parque Austral. Está todo en un mismo predio. Como ven ustedes en la imagen, tenemos nuestro Hospital Austral, el IAE, la Universidad Austral, nuestros campus suites, que son los hoteles donde viven muchos estudiantes del interior, del exterior, se aloja gente que viene a hacer tratamientos prolongados en el hospital y a ejecutivos del IAE que vienen a hacer sus másters y sus MBA y distintos tipos de programas en nuestra escuela de negocios. El parque, dentro de sus 26 hectáreas, hoy tiene 25.000 metros construidos, 3 edificios insignia, 3 naves industriales y otros proyectos desarrollados por empresas a quienes les alquilamos la tierra. Tenemos entre empresas y startups unas 90 y hay aproximadamente, sí, calculo entre 650 y 700 personas trabajando solo en Parque Austral. Ahí vamos a la otra variable importante que debo tener en cuenta cuando evalúo un producto de inversión, sea cual fuere. ¿Qué valor agregado tiene? Si yo compro un departamento, evaluaría dónde está ubicado, qué tipo de, si tiene amenities, si no tiene amenities, si tiene seguridad, si no tiene seguridad, si tiene cochera. ¿Cuál es el valor agregado de cada producto que yo estoy evaluando y dónde voy a poner mi dinero? Bueno, vamos a hablar rápidamente de por qué Parque Austral y su oferta es diferente, que es la base, en definitiva, para pagar la renta. Si yo ofrezco un producto para alquilar a empresas con diferencial y bien ubicado, tengo contratos de largo plazo, tengo contratos sólidos, porque las empresas que se radican no se van. ¿Por qué? Por el valor agregado, por la ubicación. Entonces, esto le da solidez al pago de la renta a nuestros inversores. En el caso de Parque, la versatilidad y la escalabilidad es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque ofrecemos desde un pequeño espacio en una oficina de 15 metros hasta un edificio completo. Lo mismo en nuestras naves industriales. Nuestras naves no son edificios, el típico galpón atinglado que vemos sin desmerecerlo, siempre son productos distintos. No es el típico galpón que vemos en cualquier parque industrial. Son naves con una imagen corporativa y con la posibilidad de ser moduladas. Entonces, podemos albergar desde un pequeño startup hasta una multinacional, como de hecho tenemos. Este punto vinculación es uno de los puntos que representa el corazón de este diferencial, que es quienes se integra Parque, que la empresa que se radica en Parque se integra a una comunidad y un ecosistema de negocios. Ese ecosistema, nosotros trabajamos fuertemente en la vinculación entre las empresas dentro de Parque y entre las empresas y nuestras entidades emblemáticas. Esto genera esa comunidad, ese ecosistema de negocios, ese cúmulo de sinergia que fideliza y hace estable la relación con el cliente, que es la base para pagar la renta a nuestros inversores. Acceso a talentos. Ofrecemos a las empresas nuestras 57 carreras con casi 6.000 alumnos, las bases de datos de alumnos y egresados para que obtengan recursos sin costo y puedan incorporarlos a sus empresas. Ofrecemos beneficios, por supuesto, en nuestras entidades emblemáticas, descuentos en el Hospital Austral,
descuentos en el Hospital Austral, descuentos en los programas de capacitación tanto en la universidad como el IAE. Poseemos un esquema de exenciones en tasas municipales. Voy a nombrar la más importante, que es que el parque tiene un acuerdo con el municipio en donde quienes se radican no pagan alumbrado y mantenimiento de la vía pública, que sería el equivalente a rentas y municipalidad. Operatividad. Esto es crítico. Acá hay que diferenciar entre lo que es un polo y un parque. Un polo es un agrupamiento de empresas. Un parque es realmente cerrado, con seguridad, a las 24 horas, los 365 días del año, con lo cual se puede utilizar y las empresas pueden trabajar en el momento que sea. Vamos ofreciendo y vamos sumando constantemente servicios para hacer más grata la estadía de nuestros residentes en el parque. Tenemos nuestro Business Center, que es un resto que ofrece la posibilidad de consumir en el lugar. Hacen acuerdos con las empresas para darles de comer en las empresas. Tienen jardín, terraza, lugares para desarrollar almuerzos privados o reuniones. Tenemos nuestro espacio de parrillas sin costo para hacer eventos para las empresas. Tenemos salas de reunión equipadas sin costo para aquellas empresas que por ahí alquilan un espacio más chico. Ofrecemos servicio de car wash. Bueno, una gama de servicios importante para siempre facilitar la estadía de nuestros residentes. Y vuelvo sobre la localización estratégica. Estamos hablando del kilómetro 50 de Panamericana. Panamericana es el corredor más importante de la provincia de Buenos Aires. Y nuestro proyecto está directamente relacionado con las principales rutas del Mercosur, con los puertos, con la cercanía acá de los aeropuertos. Entonces, así como tengo que evaluar un departamento, una cochera y demás, tengo que buscar siempre cuál es el diferencial. Este es el diferencial, además de la ubicación, que sostiene y genera relaciones de largo plazo y contratos sólidos para como base para el pago de la renta. Si nosotros no tuviésemos un producto de estas características, obviamente tendríamos mayor rotación de contratos, mayor nivel de vacancia, y esto impactaría directamente sobre la renta. Perfecto. ¿Por qué digo que esta es una inversión diversificada? Porque, como bien dije al principio, es un edificio, nuestro edificio insignia M3 es un edificio de oficinas, dos de oficinas medianas grandes. Después tenemos nuestras dos naves industriales, Flex 3 y 4, y después la construcción de este nuevo edificio de oficinas pequeñas y medianas, porque hemos tenido un gran incremento de demanda y hoy nos quedamos sin espacios para este tipo de perfiles, que tiene que ver con esto de la migración que yo les conté, y que está pasando no solo en la Argentina, sino que en todo el mundo, ¿no? La gente está migrando a lugares más abiertos, más sanos y demás, y como migra su familia, migra también su actividad. Lo importante de esto es la variedad de tipologías de empresas que habitan en estos edificios, ¿no? Entonces, tenemos desde un coworking, oficinas, un estudio de abogados, tenemos laboratorios, tenemos empresas de tecnología, empresas del agro, y esa diversificación es muy buena porque siempre lo diversificado minimiza el riesgo. Bien, acá les presento en imágenes los dos edificios fundamentales. Son aquellos que ya están construidos y funcionando, que van a ser el origen de la renta inmediata que ustedes van a cobrar, ¿sí? Ahora vamos a explicar a fondo el funcionamiento del producto. A la izquierda de la pantalla, de frente a la misma, están nuestras naves industriales, que, como bien comenté, no es el típico galpón o tinglado, es obviamente imagen corporativo y con la capacidad de ser moduladas. Estas naves están operativas desde el año 2019.
con un 74% de ocupación actualmente. Y después, nuestro edificio insignia M3, poseemos 3 edificios insignia. M3 es el que posee, digamos, una mayor cantidad de empresas de tecnología. Está operativo desde el año 2008. Con un 86% de ocupación actual, que sigue incrementándose. Y como bien les decía, en la base de la pantalla, ustedes ven los logos de distintas empresas con distintas actividades, como les comenté, que obviamente generan esa diversificación y minimizan el riesgo de la inversión, ¿no? Estamos hablando de empresas de tecnología, salud, laboratorio, agro y otras actividades, turismo, que obviamente generan esa diversificación que buscamos. Veamos el nuevo edificio. Decidimos hacer un nuevo edificio de oficinas pequeñas y medianas por el tipo de demanda que hoy estamos teniendo, que es muy fuerte y nos ha sobrepasado. Este nuevo edificio va a constar de 2.400 metros cuadrados totales, 1.600 metros alquilables y, como bien dije, oficinas entre 25 y 150 metros, ¿no? Calculamos terminarlo en 12 meses. Bien. Entramos un poco, entramos de lleno en el producto. Estamos hablando, como bien dije, un fideicomiso de administración privado con proceso constructivo, que tiene un componente de renta inmediata, que es lo que permite al inversor ingresar al producto y empezar a cobrar desde el momento cero. Y además después sumar a esa renta inmediata, que es producto de la compra de los flujos de 2 edificios construidos, de 3 edificios, construidos y funcionando. Edificio insignia M3, funcionando desde 2008 y casi con plena ocupación, y Flex 3 y 4, nuestras naves industriales con 74% de ocupación, funcionando en proceso de comercialización de los últimos espacios. Y después, obviamente, la renta que va a generar después del año y de la construcción y comercialización del edificio, esa renta se va a sumar a la renta corriente y renta inmediata que vamos a cobrar a partir de que se lanza el fideicomiso. Tenemos una TIR prevista del 10% anual en dólares, y una inversión mínima de desde $35.000. El fideicomiso total son 4.200.000. Vamos a lanzar el fideicomiso, o sea, una vez que tengamos el 50% integrado al mismo, o sea, cuando tengamos 2.100.000, ya está en proceso de integración, ya tenemos varios inversores adheridos y suscriptos. Llegado al 50%, se lanza el fideicomiso, porque esto nos permite tener los fondos para comprar parte de los flujos de fondos de los edificios construidos, funcionando y ocupados, y nos genera los fondos para poder empezar rápidamente con la construcción del nuevo edificio, que luego va a sumar su renta corriente a la renta inmediata generada por los flujos originales que mencionamos recién. Entonces, ustedes hoy pueden hacer su reserva. Cuando lancemos el fideicomiso, después pueden hacer el resto de la integración. Eso yo calculo que será unos 4 meses más o menos. Lo importante sí es reservar el cupo, porque una vez que se lanza, después de esos 4 meses y llegado al 50% de integración, quienes están suscriptos y han aportado su capital empiezan a cobrar la renta inmediata. Los que se vayan suscribiendo posteriormente, bueno, a medida que vayan aportando el 100% del capital.
Estimamos el recupero del capital en 10 años en base a las variables proyectadas. La estructura legal ya la mencioné. Y, a ver, esto es importante. Normalmente el real estate es un producto bastante, o sea, más ilíquido que otros productos del sistema financiero. Aquellos que venimos del sistema financiero conocemos bien todas las opciones y seguramente muchos de ustedes también. No es como un bono, una acción que uno vende, compra y hace trading. Son productos totalmente distintos. A pesar de eso, tenemos dos opciones de salida. Si yo entro al fideicomiso, suscribo mi contrato, el contrato de fideicomiso es cedible a partir del momento cero. Yo firmo hoy y mañana puedo cederlo a un tercero. Puedo transferirlo a un tercero de mi conocimiento o puede pedirnos a nosotros que vendamos su participación dentro de nuestra cartera de inversores. La segunda opción, y esto también está establecido en el contrato, es la posibilidad de recompra por parte del inversor original. ¿Por qué? El inversor original es quien puso el dinero originalmente para hacer los edificios insignia, para hacer los flex y demás. El inversor original, transcurrido el tiempo, ha ido recuperando su capital, generando ganancia y demás. Y nosotros, al crear este fideicomiso, que normalmente esta es una pregunta que surge, al crear este nuevo fideicomiso lo que generamos es un evento de capital para el inversor original. Pero el inversor original no deja de ser inversor, cede una parte de los flujos de los edificios construidos y funcionando y se queda con una pequeña participación que no retira. Eso que no retira conforma un fondo de reserva que es el dinero necesario para recomprar la participación de aquellos inversores que a lo largo del proceso o del producto quieran salir. La posibilidad de salida, en primera instancia, por haber un proceso constructivo, se da a partir del tercer año. A partir del tercer año yo puedo ejercer mi opción de salida por parte o por el medio de recompra por parte del inversor original. A partir del tercer año, después todos los años. Si quiero ceder mi participación y vender mi contrato de fideicomiso a cualquier tercero, lo puedo hacer desde el momento cero. Esto da cierta liquidez a productos que no lo tienen. Acá quiero mencionar algo importante que tiene que ver, o vamos a ver ahora algo importante que tiene que ver con el costo de entrada y de salida, ¿no? Porque eso también hay que evaluarlo, sumarlo al precio y ponerlo dentro de nuestro flujo de fondos para calcular el recupero de la inversión. Bueno, la forma de participar, un poco lo anticipé antes. Hoy por hoy lo necesario para reservar el cupo es una reserva. ¿Sí? De aquí a 4 meses calculamos, esto es estimativo, que tendremos el 50% del fideicomiso integrado y a partir de ese momento se lanza y aquellos que hayan aportado el 100% del capital empiezan a cobrar su renta en forma inmediata, aquellos que lo hagan en cuotas cuando paguen la última cuota. Entonces, eso me lleva y me conecta con $2.000 yo reservo mi cupo. El aporte lo puedo hacer una vez que lancemos el fideicomiso al contado o en hasta 5 cuotas mensuales que pueden ser tanto en pesos como en dólares. Esto es muy importante. Hoy en la Argentina hay una gran cantidad de personas y empresas que por estas cuestiones de la pandemia o haber comprado los $200 o haber sacado un crédito subsidiado para pagar sueldos, no tienen acceso al mercado oficial de dólares, que es el dólar MEP. Bueno, tenemos muchos inversores que invierten con nosotros y en lugar de aportar dólares billete, aportan pesos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso obviamente está autorizado a convertir en dólares la inversión que hizo en pesos cualquiera de los inversores.
Ustedes transfieren pesos, el fideicomiso compra los dólares y ustedes tienen una participación en dólares que genera una renta en dólares. Una renta en dólares que se transfiere trimestralmente a sus cajas de ahorro y ustedes pueden retirar de sus bancos. Acá es importante entender, y esto surgió, y quiero ser muy puntual, porque hay distintos perfiles de inversores, ¿no? Hay perfiles más financieros y gente que invierte con nosotros para obtener una renta corriente sin un, digamos, sin un conocimiento, se dedican a otra cosa, médicos, abogados, por ahí, y no les interesa entender, quieren tener esa renta corriente y conocer la base a cobrar en esos meses recurrentes. Ahora, es importante entender la diferencia entre la TIR y la renta corriente. La tasa interna de retorno, que es del 10% anual, es el resultado que obtendremos de punta a punta. O sea, desde el año 1 al año 29. Ese es el rendimiento estimado en dólares. Ahora, la renta corriente es la renta que vamos a ir obteniendo trimestralmente a lo largo de los años y que por supuesto es variable. Al inicio, por las distintas etapas del proyecto, es un poco más baja y después va creciendo. ¿Por qué? Compramos en forma parcial los flujos de fondo de aquellos edificios funcionando, empezamos la construcción del edificio, esto hasta tener el 50% de integración del fideicomiso, luego seguimos comprando con las nuevas participaciones el resto de los flujos, y esto es lo que va conformando la renta corriente, que a la larga obviamente termina dando esa tasa estimada a lo largo de todo el proyecto. Ustedes ahí en la base de la pantalla, en donde, al pie, ¿no? Donde habla de la renta corriente, eso es una estimación muy conservadora de lo que calculamos año a año en función de las etapas del proyecto. Entonces, no confundir, porque en productos anteriores, con una TIR del 10%, hay inversores que después llaman y preguntan, che, el primer trimestre me dio el 5%. ¿Vos me habías dicho que iba a dar el 10%? No. Ahí es donde explicamos que la TIR no es la renta corriente. La sumatoria de la progresión de rentas corrientes es la que genera la TIR final. Y no deja de ser esto una proyección conservadora. Yo creo que las variables de riesgo que ustedes tienen que tener en cuenta es, además de los ítems o de los puntos críticos para decidir si invertir o no, ubicación, valor agregado y quién está detrás del tema, es precio, ocupación y obviamente el tema cambiario en la Argentina. Bueno, inversiones inmobiliarias comparables. Seguramente ustedes conocerán bastante, pero yo quiero dar un pantallazo general de lo que es la alternativa a nuestro producto de inversión. Sí, primero, con un capital de $35.000 es muy difícil acceder a cualquiera de las alternativas en términos de comprar o de adquirir, ¿no? Con lo cual, con $35.000 están ustedes ingresando a un proyecto de gran escala, de gran atomización y con un capital mínimo. Es mucha plata, pero con $35.000 seguramente no compraré un departamento, no voy a comprar una oficina, no voy a comprar un condotel, por ahí alguna cochera. Ahora, vamos a las características de estas operaciones. Primero, en términos de costos, barreras de ingreso, barreras de salida, nuestro producto no tiene ningún tipo de costo de ingreso. Acá no hay comisiones inmobiliarias, no hay fees de acceso. El único costo que tiene es la certificación de firma ante escribano al firmar el contrato, que eso debe rondar los 4 o 5 mil pesos. Ahora,
Si yo quiero acceder a un departamento, un condotel, una cochera, un condominio, un terreno, yo tengo por lo menos entre un 10 y un 12% al ingreso de costo, y lo mismo de salida. ¿Por qué? Porque tengo que pagar comisión inmobiliaria, impuestos, escribano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, evaluemos también cuál es el costo de ingreso y el costo de salida en cualquier inversión para sumarlo al flujo de fondos que yo haga para calcular el recupero. El otro tema son las tasas de rendimiento. Obviamente el mercado argentino está muy castigado en general y el tema de los departamentos se ha caído en los últimos 10 años. Hoy un departamento está dejando una renta anual, pongámosle un 2% anual, en base a un capital invertido muy importante. Entonces estoy invirtiendo un montón de dinero para solo obtener un 2%, con un alto costo de ingreso, un alto costo de salida y un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque concentro todo el riesgo en un solo actor económico. Ese residente o ese inquilino que yo tengo es uno. Si ese inquilino se va, si puedo sacarlos, o sea, puede haber varias alternativas. Puede no pagarme y no poder sacarlo. Si se va, asumo todos los costos en forma directa, el 100% de los costos de mantenimiento, tengo que volver a pagar otra comisión inmobiliaria para volver a alquilarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro producto invertí un capital mucho menor. Está administrado por un especialista, donde el riesgo está totalmente atomizado. Se puede ir a una empresa. Si se va a esa empresa, automáticamente el equipo comercial trabaja y ocupa el espacio. Entonces se va una empresa, dos empresas, yo no dejo de cobrar mi renta ni tengo que asumir gastos. No. Sigo cobrando mi renta, cobraré un poco menos hasta que se reponga el inquilino. Bueno, lo mismo pasa con las oficinas tradicionales. Un 4% depende de donde esté. El microcentro, por ejemplo, tiene tasas de rendimiento muy inferiores a este y tiene un nivel de vacancia enorme. Y las cocheras se han incrementado tanto los costos de mantenimiento que prácticamente no dejan ganancia. Nosotros sensibilizamos nuestros flujos de fondo tocando las variables principales, que obviamente son precio, ocupación y la cuestión cambiaria, que en la Argentina es poco previsible, pero hay que trabajar y hay que asumir riesgos. En base a esta análisis de sensibilidad, nosotros determinamos una hipótesis pesimista del 7% de TIR, rendimiento total del proyecto, de largo plazo, en dólares, una TIR conservadora del 10% y una hipótesis optimista del 14%. Bien, último punto. ¿Quién está detrás? Esa es otra de las claves para analizar en los casos que yo esté buscando invertir y poner mi dinero en un proyecto, ¿no? Bueno, en nuestro caso estamos hablando de Taurus de Argentina, asociado con Taurus Investment Holding, una compañía de real estate de nivel internacional con más de 40 años en el mercado, con cientos de miles de metros desarrollados en todos los rubros del real estate, comercial, industrial, familiar, viviendas, etc. No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y hoy desarrollando proyectos también en toda Latinoamérica, entrando en Brasil. Bueno, realmente somos una compañía global y con mucha experiencia en este mercado, y por supuesto con nuestros partners estratégicos, nuestros socios estratégicos, es el Grupo Austral,
tenemos una relación de muchos años y estamos asociados por 50 años con opción a otros 50, con lo cual tanto el Hospital Austral, el IAE, la Universidad Austral y America Capital Investment, que es nuestra holding, que involucra todo, hacen un respaldo más que importante en términos de trayectoria, de seguridad y de claridad en la operación. Esta es la tercera clave a la cual yo me referí en un principio, respecto de qué tengo que tener en cuenta cuando entro en un proyecto de inversión, ¿no? Habíamos dicho, la ubicación, el valor agregado y quién está detrás. Después hay un montón de otras variables, pero básicamente esas son las tres variables. Bien, ahí creo haber cumplido o no. Cumplí con el tiempo que teníamos previsto, así que me gustaría ahora entremos en la ronda de preguntas, en lo cual me va a ayudar mi colega Lucía, que ya lo ha hecho en participaciones anteriores. Así que, Lu, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos. Me gustaría, le presento a Lucía. Lucía Grosso es gerente comercial de Parque Austral, trabaja en nuestro equipo desde hace poco tiempo, pero ya parece que fueran 20 años que trabaja con nosotros, conoce todo a fondo. Así que Lu, gracias por ayudarme y te pido por favor que me vayas transmitiendo las consultas que han ido surgiendo. Cómo no. La primera pregunta es, ¿el convenio de exención con la municipalidad, por cuánto tiempo es? ¿Cuál es el impacto de este beneficio sobre los ingresos del proyecto? Bueno, a ver, primero, el convenio no tiene vencimiento, punto uno. Punto dos, el impacto no es directo sobre el proyecto en términos de flujo de fondos. Sí es una ventaja, como la que expliqué, dentro de lo que es valor agregado, para esas empresas que se quieren instalar en el parque. Entonces, si yo tengo seguridad las 24 horas, los 365 días del año, no pago municipalidad ni rentas, que lo pago en todos los otros emprendimientos, y tengo todas las ventajas que yo expliqué y valor diferencial, hacen que las empresas decidan por instalarse en parque. Por eso digo, no impacta directamente en el flujo de fondos del proyecto, sí en la decisión de las empresas para establecerse, para quedarse y establecer relaciones de largo plazo. Bien. Es una ventaja más. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la integración en pesos? La integración en pesos es muy simple. Ustedes definen el monto a invertir, o hablemos, por ejemplo, de la reserva. Ustedes quieren hacer la reserva de $2.000 en pesos y no en billete. Perfecto, se les envía una cuenta, los detalles de la cuenta, ustedes transfieren los pesos equivalentes a la compra de $2.000 a tipo de cambio MEP, vendedor, y el fideicomiso a través del agente de bolsa se encarga de adquirir esos dólares, obviamente manda una liquidación y un informe al inversor por los dólares comprados. A ver, puede haber una diferencia de cambio que genere una diferencia de $2-3 hacia arriba o hacia abajo, eso se ajusta, no hay ningún problema. Con lo cual el proceso es muy, muy, muy simple. Esto ha sido utilizado por muchos inversores nuestros en productos anteriores por no tener la posibilidad de adquirir dólares. Ustedes invierten en pesos, el fideicomiso adquiere los dólares y ustedes reciben una renta en dólares, porque su inversión se transformó en dólares por decisión del fideicomiso. No es que ustedes salieron al mercado a comprar dólares. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿los contratos de alquiler en qué moneda son?
si fueran en pesos, ¿cuál es el resguardo ante una posible devaluación? Ya, el 90% de los contratos están en dólares. Ahora, vamos a explicar algo que es importante porque esto ha tenido impacto sobre los valores de la renta. La ley nos permite firmar contratos en dólares, pero los mismos son pagaderos en pesos a tipo de cambio oficial vendedor Banco Nación. Por otro lado, nosotros pagamos la renta en dólares MEP. Lógicamente, cuanto más chica sea la brecha, mejor impacto tiene sobre la renta, que es lo que está pasando actualmente. Pero los contratos, el 90% de los contratos están protegidos de la devaluación porque son en dólares, a pesar de que son pagaderos en pesos a tipo de cambio oficial. Y los pocos contratos en pesos que tenemos están ajustados a valores, bueno, en forma semestral con cláusulas de revisión en caso de que hubiere variaciones de la inflación, tanto para un lado como para otro, o sea, tanto para el inquilino como para parque, que no beneficiaran a las partes. Entonces estamos bastante protegidos de las devaluaciones. Es un riesgo que medimos porque obviamente vivimos en ese marco todos, ¿no? Y sabemos cómo impacta, con lo cual los contratos están bastante protegidos. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿el inversor paga bienes personales y ganancias? Buena pregunta, porque no lo mencionamos en la presentación. A ver, nuestros inversores reciben una renta neta de impuestos y gastos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no tributa impuesto a la renta financiera, porque es un fideicomiso inmobiliario. No tributa impuesto a los bienes personales, ¿por qué? Porque el fideicomiso actúa como responsable sustituto de los inversores, con lo cual el tributo corre por cuenta y cargo del fideicomiso y está dentro de la estructura de egresos que tiene el negocio, con lo cual la renta recibida por nuestros inversores es neta de estos impuestos, de los gastos de operación, de administración y comercialización del fideicomiso, no del edificio, y el único impuesto que tributa esa renta que va a sus cajas de ahorro en dólares es el impuesto a las ganancias personal. Eso tiene que ver, y el resultado dependerá de la condición de cada uno de ustedes ante el fisco. Hay que ver qué figura jurídica utilizan para tributar. No es lo mismo ser monotributista que responsable inscripto, que ser una SRL, una sociedad anónima, o lo que fuere, y además el componente que tienen vuestras liquidaciones de impuestos, ¿no? Eso hay que manejarlo con el contador y de eso dependerá. Pero el único impuesto al cual está sujeta esa renta neta es el impuesto a las ganancias personal, que depende de la condición de cada uno de ustedes ante el fisco. El resto no paga nada. Muy bien. Las rentas trimestrales recibidas en dólares, ¿se realizan como transferencias a una cuenta corriente en dólares o en billetes? No, la renta se transfiere, se pagan por transferencia trimestralmente a la cuenta que ustedes indiquen. En general, el 99,5% de la gente pide, obviamente, que le hagamos transferencias en dólares a sus cuentas en dólares. Y hay algunos que nos piden en pesos, pero es muy poquito. Es raro, pero hay alguno, no sé, un inversor por ahí de 40. Pero sí, la mayoría, o casi el 100%, transferimos dólares a sus cajas de ahorro o a las cuentas que nos indiquen, que ustedes van después y retiran en el banco sin ningún problema.
Muy bien, y tenemos la última pregunta. Sí, ¿Puedo ceder mi participación, cuota o parte? claro que sí. El contrato de fideicomiso que ustedes firman es cedible a partir del momento cero. Yo puedo cedérselo a mi hermano, a mi primo, un amigo o a cualquier persona de mi entorno o a alguien que quiero vendérselo o pedirnos a nosotros que busquemos dentro de nuestra cartera de inversores algún interesado y se transfiere y es una operación muy simple, muy simple. Y desde el momento cero, ¿no? Tenemos otra consulta. ¿Las Sí. sesiones tienen algún costo adicional? Las sesiones de participación tienen, sí, si mal no recuerdo, es un 1% sobre el valor de la sesión. Eso tiene que Ok. ver con gestiones administrativas, de escribano, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra consulta. ¿Se Sí. puede ingresar con menos de $35.000? A ver, en general no lo aceptamos, salvo que corresponda a algún inversor que ya es inversor nuestro en muchos proyectos, con lo cual eso entra dentro de un paquete, ¿no? No en los casos de aquellos que todavía no son inversores. A ver, si yo tengo un inversor que me invirtió, que tiene invertido con nosotros $1 millón y en vez de 35, el fiduciario puede autorizarlo, pero porque está considerando un paquete. Dije $1 millón porque es un montón. Hay gente que tiene, no sé, 200.000, 100.000 repartidos en distintos productos. En esos casos podría evaluarse. Tenemos una consulta más. Sí. ¿Puedes dar un ejemplo de cuántos dólares recibo trimestralmente si entro con $35.000? Sí, correcto. La cuenta es simple. Supongamos que invertí $35.000, que la renta de ese año fue, vamos a hacer números redondos, ¿no? Porque yo después les mando la presentación, ahí hay un slide donde habla de las rentas corrientes anuales. Entonces, invertí $35.000 y la renta corriente del año, esa es la sumatoria de los 4 trimestres, es de un 10%, y si lo hacemos lineal, bueno, son $3.500 dividido 4, y eso pagará en 4 trimestres. Eso es un análisis lineal. La tasa trimestral en general no es lineal, puede ir siendo progresiva hacia arriba, entonces establecer específicamente cuál es la renta en cada trimestre es difícil. Podemos hacer un cálculo lineal. Ya digo, si la tasa anual de ese año, del año considerado, fue del 10%, son $3.500 repartidos en 4 trimestres. El rango de variación de la tasa en el año no creo que sea muy amplio, con lo cual sería un cálculo bastante lógico y acertado. Nos consultan cómo recibir la presentación y los pasos a seguir si quiero integrarme. Perfecto, muy, muy bueno. Nosotros vamos a enviar a ustedes, por supuesto, un resumen y esta presentación. Entiendo que ustedes han dejado sus correos electrónicos, eso me lo confirma el equipo de marketing, con lo cual automáticamente vamos a mandarles todo y después, obviamente, tienen la posibilidad de llamarnos telefónicamente
Los mails con la información lo vamos a mandar directamente desde mí y mi equipo. Lucía, Joaquín Celasco, Marcelo McKinley, bueno, todo el equipo va a estar enviando emails con la información y va a estar intentando contactarlos. No obstante eso, ustedes también pueden llamarnos, ahí están nuestros teléfonos a disposición. Es cuestión de contactarnos y listo, es muy simple. La reserva es mediante una transferencia, se puede hacer en forma personal, en forma en mano, puede ser en Parque Austral, puede ser en Capital, puede ser donde ustedes definan. El proceso es muy simple, se hace esa transferencia, en general si es en pesos, pedimos transferencia, porque después eso hay que transferirlo a la gente de bolsa para que haga la operación. Si es en dólares es más simple, puede ser una transferencia, puede ser en mano. Con eso reservamos el cupo, firmamos la reserva y después ustedes deciden si, llegado el momento, aportan en one shot, en un solo pago, o lo hacen en cuotas, o quieren ir aportando progresivamente hasta que llegamos al 50%. Eso se puede conversar todo. Así que no duden en llamarnos, en preguntar y, por supuesto, vamos a mandar los emails con toda la información, o por lo menos la información de base. Y si ustedes tienen preguntas adicionales, nos llaman, nos escriben, estamos a disposición para eso. Y, por supuesto, quiero invitarlos, y como siempre digo, inviertan o no, porque estamos muy orgullosos de nuestro proyecto, a visitar y conocer el Parque Austral y nuestro campus. Porque realmente es un emprendimiento absolutamente diferente. No existe en Latinoamérica, existe sí en algunas otras partes del mundo, pero bastante selectivamente, un lugar donde esté integrado la salud, la educación y la parte empresarial de primer nivel, y eso interactuando, no es común. Y lo menciono porque es por lo cual nos eligen las empresas para establecerse y es la base para pagar a ustedes y a nosotros que somos parte la tasa que ofrecemos para todos nuestros inversores, ¿no? Así que bueno. Lu, ¿alguna pregunta adicional? Sí, tenemos 3 preguntas más. Bueno, dale. ¿La recompra se hace en dólares o en pesos? La recompra se hace en la moneda que ustedes definan. Normalmente la hacemos en dólares, según lo que pida el inversor. ¿El inversor puede ser un matrimonio a nombre de 2 personas? Puede ser un matrimonio con sus hijos, puede ser 2 amigos, puede ser, se puede eso manejar. Después profundizamos en base a la relación. Sí. A ver, por ejemplo, hay muchos inversores que tienen el papá, la mamá, sus hijos. Hay inversores que lo ponen a nombre de sus hijos para que tengan una renta. Y hay amigos que se juntan y juntan el capital y hacen una inversión común. Sí se puede. Bien, y la última pregunta que nos llega es, ¿hay alguna garantía de cobrar esa renta trimestralmente? A ver, garantía. Quien garantice una renta variable para mí es poco neto. Ahí cualquier tipo de inversión tiene riesgos asociados. Por eso hablo tanto sobre los riesgos y sobre las cuestiones a considerar. La renta no es garantizada, la tasa no es garantizada, porque está sujeta a variables de riesgo. Lo que sí, por eso lo explico a fondo, cómo trabajamos sobre esas variables de riesgo, cómo aseguramos establecer esas relaciones de largo plazo con todas las empresas que se radican en el parque, por qué ofrecemos todo eso, por qué generamos atomización,
porque todo eso es lo que genera un menor riesgo ante la inversión que realicen ustedes. Por eso explico por qué nos eligen, por eso explico por qué tenemos relaciones y contratos de largo plazo. Tenemos contratos, por ejemplo, con AstraZeneca, que es una de las principales radicadas en nuestro parque. Hay contratos a 20 años, a 10 años. ¿Por qué? Porque quien se radica en parque es difícil que se quiera ir. Y eso minimiza el riesgo y es una cierta garantía sobre la inversión. Si nos ponemos a analizar, prácticamente no hay inversiones en el mercado, ni en el mercado especulativo, no hay inversiones con renta garantizada, porque todo está sujeto a variables de riesgo, hasta un plazo fijo que parece recontra seguro, y hay variables de riesgo que analizar: el tipo de banco, la solvencia o no del banco, la comparatividad versus otras alternativas. Pues yo puedo poner un plazo fijo en pesos con una tasa bárbara y después el dólar se disparó y asumí un riesgo. Lo mismo en cualquier otro tipo de inversiones. Nadie garantiza los resultados donde hay una variabilidad y hay que asumir un riesgo. ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro en este aspecto. Muy bien, no tenemos más preguntas. Excelente, Lu. Vamos a mirar, como siempre, miro el reloj en punto. Eso es importante, porque hemos logrado balancear la presentación con una cantidad de preguntas importantes, las cuales agradezco y mucho porque eso muestra su interés. Vuelvo a repetir, muchas gracias por haber asistido. Los esperamos en Parque Austral, inviertan o no inviertan. Sería un placer recibirlos, invitarlos a tomar un café, a tomar algo y que conozcan nuestro espacio. Y por supuesto, a quienes estén interesados y quieran profundizar, ahondar en todo lo que sea necesario, es cuestión de mandar un WhatsApp, hacer un llamadito o responder al email que le vamos a mandar con este resumen e información. Así que bueno, vuelvo a agradecer. Lu, gracias a todo el equipo, porque el resultado de esto es el trabajo de todo el equipo. Yo por ahí soy la cara visible, pero sin el equipo es imposible. Así que gracias a todo mi equipo, gracias a ustedes por haber venido y bueno, esperemos tener contacto con ustedes y que se integren a nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.